Echado por tonto, el joven Daniel quedó arrodillado sobre el frío asfalto mientras sus adinerados padres cerraban los portones tras de él. La única que se negó a marcharse fue la señorita Ruth, la vieja niñera de la familia, que renunció a su trabajo y lo acogió con nada más que fe y sacrificio. Años después, Daniel resurgió de las sombras, construyendo un imperio tecnológico que dejó al mundo boquiabierto. Y cuando sus padres intentaron atribuirse aquel éxito como si siempre hubiese formado parte de su plan, él desvió el foco hacia otra persona. La única que jamás se rindió con él. Antes de seguir, si es la primera vez que ves uno de nuestros vídeos, nos encantaría que pulses el botón de suscribirse. Tu apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a traerte más historias poderosas. Quédate hasta el final. Si esta historia te emociona, deja tus pensamientos en los comentarios y compártela con un amigo. Ahora, empecemos. La casa olía a limpiador de limón y a dinero. Mesas de cristal relucientes. Cuchillos alineados como pequeños soldados plateados. Al final de la isla de la cocina, un niño trazaba círculos en la fría encimera, despacio, con cuidado, como si unas líneas bien hechas pudieran revelar lo que los adultos esperaban de él. La mandíbula de su padre se tensaba mientras leía otro informe. Su madre alisaba una servilleta, y luego la alisaba más, como si las arrugas fueran una ofensa personal. No había gritos, no en aquella casa. Solo ese silencio pesado en el que parece que hasta el reloj respira. Las semanas habían sido así: evaluaciones, tarjetas de memoria, cronómetros, un profesor particular que hablaba en viñetas. Las letras no aterrizaban en su mente como debían. Los números se le escurrían como peces. Lo intentaba, se veía en la forma en que sus hombros se tensaban cada vez que alguien le decía concéntrate. En cómo contenía la respiración para mantener el mundo quieto. La vieja niñera lo observaba todo, removiendo una olla que olía a tiempo y ternura, el vapor empañándole las gafas. Siempre encontraba pequeñas y constantes formas de ayudar, un ritmo más lento, su mano sobre la suya, un cuento que convertía los problemas en formas que él podía tocar. El punto de quiebre llevó un martes. De esos que parecen educados en el calendario. El padre apiló los papeles. La madre sonrió con esa sonrisa apretada que reservaba para las visitas. No funciona, dijo, más al granito que al niño. Una bolsa apareció junto a la puerta, calcetines, un jersey que aún guardaba el calor de la secadora, un juguete con un ala rota. La puerta se abrió. El aire nocturno entró frío y delgado. Los zapatos del niño vacilaron en el umbral y luego avanzaron, porque, ¿qué otra cosa puedes hacer cuando el suelo se te mueve bajo los pies? La calle zumbaba, los aspersores chasqueaban. Pasó un coche con el bajo retumbando. Dos vecinos se quedaron cerca del buzón. ¿Te has enterado? No puede ser, un corredor lanzó un «¿qué tal?», sin frenar, desviando la mirada. El niño se sentó en el bordillo con la bolsa abrazada al pecho. Acarició el ala rota, como si con suficiente delicadeza pudiera curarse. Dentro, las manos de la niñera temblaban contra la encimera. Pidió paciencia, no lástima, no discursos, solo la verdad que había aprendido criando a los milagros de otros. El crecimiento no es una carrera, y las tormentas no entienden de apariencias. La respuesta fue tajante. No, hoy no. Quizá otra estrategia. Quizá otro colegio. No aquí. Ella desató su delantal como si arrancase una venda de una herida. Dejó las llaves en el plato, se calzó, espalda erguida. Fuera, se arrodilló a la altura del niño, acomodándole la bufanda en el cuello, la lana impregnada del cálido y picante aroma de su cocina. No hubo promesas grandilocuentes, solo presencia. Levantó la bolsa, le apretó los pequeños dedos y se puso de pie con él. Tras las cortinas, unas siluetas se movieron. Un susurro, se arrepentirán. Otro, o quizás sea lo mejor. Las farolas lanzaban sus largas escaleras de ámbar sobre el asfalto. Avanzaron juntos por esa luz, despacio, firmes, hombro con hombro. La puerta se cerró detrás con un clic suave, como un secreto.
Lo supieran o no, la historia ya había cambiado de manos. El nuevo lugar no olía a limpiador de limón. Olía a moqueta húmeda, a cebolla frita de la sartén de un vecino, y a veces a tabaco colándose por los conductos. Las paredes eran finas, de esas en las que podías escuchar a alguien discutiendo por el alquiler mientras se reía con la tele puesta de madrugada. Pero en ese pequeño espacio, el niño encontró algo más valioso que las enfimeras de mármol, encontró una presencia que nunca flaqueaba. La vieja niñera, la señorita Ruth, como la llamaban todos, se quedó con el sofá y le dio a él la única cama. Los muelles chirriaban, pero dormía más tranquilo que en meses. Ella pegó sus dibujos en la pared. Incluso aquellos con letras al revés. No tiene que ser perfecto, dijo con su voz áspera, pero cálida. Tiene que ser tuyo. Los días se alargaban. Trabajaba turnos dobles limpiando oficinas, sus zapatos llevando polvo a casa cada noche. Él la esperaba en la ventana, la barbilla apoyada en el alféizar, contando faros de coches hasta que por fin la puerta se quejaba al abrirse. Ella dejaba la bolsa, se quitaba los guantes y aún así se sentaba con él a hacer los deberes. Sus ojos caían de cansancio, pero se negaba a dejar que él se hundiera bajo las etiquetas que otros le colgaban a la espalda. Cuando tropezaba, no le regañaba. Le daba un empujoncito. Más despacio, cariño. Las letras tienen su propio ritmo, como tambores. Vamos a encontrar el compás. La gente del edificio lo notaba. Dos adolescentes apoyados en la barandilla de la escalera susurraban. Ese es el crío al que echaron, ¿no? Uno se burló. Los padres seguro que ya estaban hartos. Pero otra voz, más suave, casi avergonzada, añadió. La señora sigue ahí con él, aún así. Eso es amor. El chico escuchaba trozos de esas palabras subiendo por la escalera. Palabras que se le pegaban como pelusas. A veces quería desaparecer. Otras veces quería demostrarles a todos que se equivocaban. En las noches pesadas y calurosas, la señorita Ruth abría la ventana y le contaba historias de su propia infancia. Historias de caminos de tierra recorridos descalza. De maestros que le decían que nunca sería más que una criada. Se detenía, se frotaba la arruga entre las cejas, y luego le miraba directo a los ojos. Ellos no deciden. Tus padres tampoco. ¿Me oyes? El que decide eres tú. Él asentía, aferrando el lápiz como si fuera una espada. Aprendió disciplina no por castigo, sino viendo el sacrificio de ella. Se saltaba comidas para que él no lo hiciera. Empeñó su viejo anillo de boda para comprarle un portátil de segunda mano con una tecla rota. Todavía escribe, dijo encogiéndose de hombros, aunque sus ojos brillaban bajo la lámpara. Él se quedaba hasta tarde, con el zumbido de la pantalla llenando el silencio, trazando códigos y formas como si fueran nuevos idiomas. Cada pulsación era una promesa, voy a hacer que esto valga la pena. Y en esas habitaciones estrechas, con pintura desconchada y luces que zumbaban, se asentaban los cimientos. No de riqueza ni privilegio, sino de resistencia. De la que no desaparece cuando el mundo se burla. La que se forja en las sombras, esperando el momento justo para salir al sol. El ventilador del portátil jadeaba como el aliento de un viejo, las teclas medio atascadas, la pantalla parpadeando cuando se soltaba el enchufe, pero para él era una puerta. Se sentaba con las piernas cruzadas en el suelo, los dedos aporreando código torpe mientras Ruth tarareaba gospel en la cocina, su voz mezclándose con la suavidad del arroz hirviendo. Las noches se desdibujaban en mañanas. A veces se quedaba dormido con el resplandor del monitor pintándole la cara, el código deslizándose aún como un latido. No fue brillantez instantánea. Sus primeros proyectos se colgaban, se congelaban o simplemente no funcionaban. La frustración le hacía tirarse del pelo, murmurar maldiciones. Más de una vez golpeó la tapa al cerrarla. Pero Ruth aparecía, callada como siempre, deslizando un plato a su lado. Come, y luego inténtalo otra vez. Nada que valga la pena llega fácil. Su calma hacía que el fracaso se sintiera menos como un final y más como un peldaño. El rumor de su obsesión se extendió por el edificio.
Los vecinos cotilleaban en la escalera. Ese chaval siempre ahí con ese portátil destrozado. Seguro que pierde el tiempo. Pero otra voz añadía. Curioso, está aprendiendo lo que otros pagan miles por estudiar. Los años se apilaron en silencio. Creció más alto, más ágil, más perspicaz. Cada tropiezo le enseñaba un atajo. Cada pequeño éxito encendía otra chispa en su interior. A los 19, ya no solo tecleaba líneas de código. Estaba creando herramientas, pequeñas aplicaciones que resolvían problemas reales. Primero para los vecinos, una app para controlar el alquiler del casero, una calculadora de presupuestos para una madre soltera 2 puertas más allá. Pronto, desconocidos en Internet empezaron a fijarse. Las descargas primero goteaban, luego se desbordaban. Su bandeja de entrada se convirtió en tormenta cuando recibió su primera llamada de un inversor. Ruth se sentó justo a su lado, las manos entrelazadas, susurrando oraciones mientras él presentaba con voz quebrada pero mirada firme. El hombre al otro lado rió, impresionado por su osadía. Llegó un primer cheque, luego otro. Con cada ingreso, sus vidas cambiaban un poco más. Comidas mejores, un escritorio más sólido, zapatos nuevos para Ruth, un coche de segunda mano que tosía pero los llevaba a sitios donde el autobús nunca llegaba. A mediados de sus 20 aquel chico al que el mundo había despreciado ya era un nombre en los círculos tecnológicos. Los titulares susurraban, joven fundador revoluciona la industria. Los artículos lo pintaban como un genio. Pero él nunca olvidó las noches de hambre, la lámpara que zumbaba sobre su cabeza, las manos cansadas de Ruth guiándole por páginas de matemáticas que ella apenas entendía. Ella se convirtió en la figura silenciosa en sus lanzamientos. Pelo gris escondido bajo un pañuelo, ojos llenos de orgullo mientras los flashes lo rodeaban. Y entre todos los aplausos, él cargaba siempre con un pensamiento: no me criaron quienes me trajeron al mundo. Me levantó quien se quedó. 12 años. Eso era lo que había pasado desde que la puerta se cerró tras de él. 12 años desde aquellas lágrimas en la acera y la voz rota. Ahora estaba bajo los focos, un micrófono prendido al cuello, las pantallas detrás brillando con el logo de la empresa que había levantado desde la nada. El aire vibraba con periodistas, inversores y curiosos. Su nombre se había convertido en una marca. Su historia se contaba como una ascensión contra todo pronóstico. Entre la multitud, los destellos de las cámaras chispeaban como estrellas. Y entre los rostros pulidos y los trajes a medida, aparecieron 2 figuras. Sus padres, más mayores, con arrugas más hondas, la ropa aún impecable, con la arrogancia silenciosa de la riqueza. Caminaban con la seguridad de quienes nunca habían sido rechazados de ninguna mesa. Los murmullos se propagaron como electricidad estática. Espera, ¿esos son sus padres? ¿No dijeron que lo habían echado? Parece que ahora están orgullosos. Entre bastidores, Ruth había notado su llegada antes que él. Se ajustó el chal sobre los hombros, los labios apretados. Siempre supo que este día podría llegar, pero no como dolería. Tras un discurso sobre innovación, sobre construir herramientas que devolvieran poder a los olvidados, sus padres avanzaron sonrientes, como si nunca hubiera habido heridas. La voz de su madre, suave como el cristal, flotó hacia el micrófono. Solo te apartamos para hacerte más fuerte. Siempre supimos que tenías grandeza dentro de ti. Su padre asintió, dándole palmadas en la espalda como si hubieran ganado algo juntos. El público aplaudió con cortesía, algunos comprando la actuación, otros inclinándose hacia adelante, murmurando. ¿No fueron ellos quienes lo echaron? Ahora dicen que era estrategia. Él permaneció quieto, las manos entrelazadas. Por dentro, el pecho le golpeaba, no con rabia, sino con el peso de una elección. El niño abandonado quería gritar. El hombre en que se había convertido eligió otra cosa. Miró el mar de ojos expectantes, sintió la mirada firme de Ruth, anclándole desde un lado del escenario, y dejó que el silencio se estirara hasta sonar más fuerte que los aplausos. Había llegado el momento. No de venganza, sino de verdad.
El silencio pesaba. Cámaras disparaban. Una tos resonó. Alguien susurró. ¿A qué espera? Por fin alzó el micrófono, su voz serena pero cargada de peso. Mis padres dicen que me hicieron fuerte. Hizo una pausa, dejando que calara, y negó con la cabeza. No. La verdad es que me rompieron. Me dejaron tirado en una acera cuando era solo un niño. Y si me hubiera quedado roto, hoy no estaría aquí. Se giró, extendiendo una mano hacia el lateral del escenario. La señorita Ruth avanzó despacio. Su chal bien sujeto, sus pasos firmes pero humildes. Un murmullo recorrió la sala. Él le alzó la mano. Esta es mi verdadera madre. Ella fue la que me recogió cuando no era nada. La que trabajó, pasó hambre, rezó y creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Cada éxito que tengo, cada invento, cada titular, le pertenece a ella. El público estalló en aplausos, algunos incluso de pie. Los rostros de sus padres se vaciaron de color, atrapados en el resplandor de la verdad, ya no podían retorcerla. Los ojos de Ruth brillaban, su mano temblaba en la de él, pero su sonrisa iluminaba la sala. A veces la familia no es la sangre. A veces es la persona que se niega a soltarte. Y en ese momento, Daniel demostró algo más grande que la riqueza o los títulos. La familia no son los que comparten tu apellido. Son los que jamás te dejan caer.